presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional y se adelantan elecciones. El primer mandatario aseguró que la oposición ha bloqueado su gestión desde la Asamblea y que su gabinete ha sido blanco de hostigamientos. Poco antes de las 7 de la mañana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desplegaron en varios frentes de la Asamblea Nacional. Los equipos tácticos rodearon el edificio, se vallaron los ingresos de las calles alrededor del Parlamento y allí se instalaron los militares, mientras que en la entrada de la Asamblea se desplegó la Policía Nacional. Varios funcionarios legislativos llegaron desde muy temprano y fueron los primeros en conocer la noticia de la muerte cruzada, pues por eso se les impidió la entrada a la Asamblea. El politólogo Elvin Calcaño ha analizado la disolución del Congreso ecuatoriano. Calcaño señala que Lasso ha hecho lo mismo que hizo Castillo y llama la atención sobre el hecho de que esta vez los liberales no hablen de golpe de Estado. Y da 7 claves muy interesantes para entender la situación política del Ecuador. Atentos. Primera clave. Lasso sacó este decreto porque iba a ser destituido por el Congreso debido a un caso de corrupción que involucra a familiares suyos. Ecuador está viviendo una debacle en términos de desempleo e inseguridad. Lasso tiene una tasa de rechazo, atención, del 90%. Segunda clave. Lasso ganó las pasadas elecciones de 2021 prometiendo evitar que Ecuador fuera Venezuela. Con el cóctel habitual de promesas neoliberales y de inversiones habló de libertad. Lo que ha habido es todo lo contrario y la misma derecha que lo había apoyado rompió con su gobierno. Tercera clave. En 90 días tiene que haber elecciones presidenciales. Quien gane será presidente o presidenta hasta el año 2025, que es la fecha en la que termina el actual mandato. De momento, la izquierda correísta y el movimiento indígena, siempre que el candidato sea Leónidas Issa, parten como favoritos. Cuarta clave. El sector del expresidente Correa está muy fortalecido en este momento. En febrero ganaron las elecciones de alcaldes y prefectos. Con la izquierda de Correa es verdad que Ecuador vivió el periodo de mayor prosperidad económica de toda su historia. Son los favoritos para ganar, pero no es nada fácil. Quinta clave. El bloque de poder que sostenía a Lasso se rompió y tendrá que buscar un candidato viable entre la derecha. Es difícil, pero es un bloque histórico en un sentido gramsciano. Articula poder mediático en la sociedad civil y también está articulado con actores tan importantes como la judicatura y los militares. Sexta clave. Se viene un periodo de gran inestabilidad en Ecuador. Buena parte de la derecha es profundamente antidemocrática y parece obvio que tratarán de dar una salida autoritaria. Séptima y última clave. El factor determinante para dar gobernabilidad a la izquierda que pueda ganar será solamente un pacto con sectores del capitalismo productivo. Lasso, por su parte, representa el capitalismo financiero especulativo. Eso deberá definir una agenda de desarrollo con un alto sentido social. Pues, ¿qué quieren que les diga? Me parecen 7 claves muy interesantes las que da Calcaño. Hoy hablamos de Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base no contamos con Ina Afinogénova, que está en algún lugar de América Latina. Ya os lo contaremos. La sustituye Laura Arroyo. Compañera, muchísimas gracias por acompañarnos y por estrenarte en La Base. Estamos encantados. Y yo encantada de estrenarme en un programa donde viajamos a mi vecino del norte, Ecuador. Efectivamente. Porque ella es andina, es peruana. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado hoy? Bueno, hoy voy a tratar de explicar qué es eso de la muerte cruzada, que es el procedimiento constitucional por el que Lasso parece que se va a zafar del juicio político al que estaba siendo sometido por la Asamblea Nacional. Y hoy, Manu Levín, sospecho que además de trabajar con la prensa española, has disfrutado de la prensa ecuatoriana. ¿Cómo te ha ido? Bien. Sudando un poco para llegar al programa, porque estos programas no son fáciles cuando tenemos que hablar de otros países y ver la prensa extranjera, pero creo que ha quedado una sección interesante y vamos a ver la diferencia, que no sorprendió a nadie, entre cómo se trató la caída de Pedro Castillo en Perú y cómo se trata ahora esta decisión de Lasso en Ecuador.
Pues era muy interesante. Hoy vamos a contar además con Alfredo Serrano, es el director de CELAC y además el presentador de La Pizarra, una de las personas claves en Canal Red, que nos va a responder a una cuestión muy interesante, que es la posibilidad de que haya una alianza entre lo que representa la CONAIE y lo que representa el correísmo, que podría ser definitivo a la hora de definir el futuro de Ecuador. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Muerte cruzada. Este es el mecanismo constitucional al que se ha acogido el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de 6 meses, durante los cuales gobernará además por decreto. Así lo anunciaba ayer en su mensaje a la nación, emitido por la cadena nacional ecuatoriana. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Lasso justificaba la aplicación del artículo 148 de la Constitución de 2008, que se refiere al mecanismo de muerte cruzada, en base a la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, y argumentaba que su decisión es una forma de devolver a los ecuatorianos la palabra para decidir su futuro. Escuchándole, parecería que con la disolución del Parlamento y el adelanto electoral, Lasso solamente estaría buscando salvaguardar la democracia de Ecuador, ¿verdad? ¿Puede haber alguna otra intención por su parte? Pues parece que sí. Guillermo Lasso se enfrenta actualmente a un juicio político, el equivalente a una moción de censura en nuestro país, en la Asamblea Nacional. La causa, los supuestos vínculos de su cuñado, Danilo Carrera, con el narcotráfico y una red corrupta construida a través de sobornos a empresas públicas estratégicas del sector petrolero, de las telecomunicaciones y de la electricidad. Carrera, detenido el pasado 18 de abril cuando trataba de huir del país, es el hombre de confianza del presidente en la gestión de las empresas estatales ecuatorianas, un sector que controla el 50% del presupuesto público. En concreto, el juicio político iniciado en la Asamblea se centraba en una de las principales empresas públicas ecuatorianas, la flota petrolera ecuatoriana. Es decir, que la muerte cruzada invocada por Lasso es más bien un intento de impedir el juicio político que estaba teniendo lugar contra él en el Parlamento. Exactamente. Con esta jugada, Lasso se adelanta a la votación que estaba prevista que se celebrara el próximo sábado en una asamblea de mayoría opositora. Lasso tan solo suma 13 asambleístas de los 137 de la Cámara, lo que le convierte en la quinta fuerza de la asamblea. En los últimos días, el presidente ecuatoriano trató de negociar los votos entre los opositores para garantizarse una mayoría que lo librase de la destitución, pero el miedo a una traición podría estar detrás del cambio de estrategia y de la invocación del artículo 148 de la Constitución. Bueno, a pesar de que claramente detrás de esta maniobra hay un intento de salvarse a sí mismo. Bueno, a pesar de eso, Lasso ha tratado de dar la vuelta al marco y presentar las acusaciones contra su gestión corrupta como si eso fuera un ataque a la democracia ecuatoriana. Así que, como vemos, sus intenciones muy democráticas no son. Exactamente. Su defensa ha consistido básicamente en presentarse como una víctima de una intentona golpista. Vamos a escuchar. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno.
impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Bueno, según Lasso, la Asamblea no trataba de investigar una trama corrupta, sino de tomar la presidencia y usurpar todos los poderes del Estado con autoritarismo, persecución y corrupción. Estas palabras de Lasso lo que hacen además es justificar la reacción de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Al amanecer, tras la disolución del Parlamento, la imagen de militares y policías rodeando la Asamblea Nacional, metralleta en mano, hizo temer lo peor. En su mensaje a la nación, Guillermo Lasso tuvo unas palabras para las fuerzas de seguridad que han mostrado su apoyo al presidente públicamente ya en reiteradas ocasiones. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Bueno, tras la difusión del decreto de muerte cruzada, las jefaturas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional advirtieron de que la disolución del Parlamento debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Además, en un mensaje difundido a través de la Presidencia, el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró que actuarán con firmeza ante cualquier intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia. En fin, la disolución del Parlamento cuenta así con el respaldo del Ejército y de la Policía. Como decíamos, durante los próximos 6 meses, Lasso gobernará por decreto, lo que le permitirá sacar adelante todas las medidas que quiera sin necesidad de pasarlas por el Parlamento. A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de $200 millones regresen a sus hogares. Bueno, la primera medida aprobada a golpe de decreto es una reforma tributaria que consiste en bajar los impuestos. Qué sorpresa, ¿no? Bueno, tampoco es algo que efectivamente pueda sorprender de un tipo que es un banquero de profesión, aunque ahora preside Ecuador. Sí, Lasso heredó uno de los principales bancos de Ecuador, el Guayaquil, y su gestión durante todo este tiempo ha venido determinada por 4 ejes: políticas de ajuste, libre comercio, privatización y desregularización económica. Tal y como señalan en el diario público Adoración Guamán y Virgilio Hernández, el presidente banquero se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, de garantizar el pago de la deuda, de mejorar el movimiento de capitales y de asegurar derechos a los inversores extranjeros mientras desmantela los servicios públicos del país. ¿Y cómo se están posicionando los diferentes actores políticos ecuatorianos ante la crisis institucional provocada por Lasso? Bueno, en Ecuador hay 2 fuerzas con capacidad de movilizar a la gente en las calles. Una es el correísmo y la otra es el movimiento indígena. Tal y como señalan desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el correísmo vería en las elecciones una oportunidad para trasladar su éxito electoral en las pasadas elecciones seccionales, en las que, recordemos, venció en las principales gobernaciones y ciudades del país, a las elecciones generales con vistas a recuperar la presidencia. Recordemos que en las elecciones locales que se celebraron el pasado mes de febrero, la izquierda se hizo con las principales ciudades y provincias del país, incluida Guayaquil, la segunda ciudad más grande del país que estaba en manos de la derecha. Fueron un auténtico mazazo para ellos. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, asilado actualmente en Bélgica, ha asegurado a través de un mensaje en redes sociales que el decreto de Lasso es ilegal, ya que es obvio que no existe ninguna conmoción interna en el país, sino únicamente un juicio político contra el actual presidente. En todo caso, continúa Correa, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria.
Por su parte, el movimiento indígena, liderado por el progresista Leónidas Iza, ha advertido a través de un comunicado de que estarán vigilantes para movilizarse en caso de que Lasso se exceda a la hora de gobernar por decreto en los próximos meses. Iza se ha convertido en el principal adversario político de Lasso en este ciclo político y el pasado mes de junio fue detenido en el contexto del paro nacional en protesta por el alto coste de vida y las políticas neoliberales de Guillermo Lasso. Por otro lado, la principal fuerza conservadora de Ecuador, el Partido Social Cristiano, apostaba por la destitución de Lasso y su sustitución por el que fuera su vicepresidente, Alfredo Borrero. Esto le hubiera dado el margen necesario que necesitaba para recomponerse de las elecciones seccionales, en las que fueron los grandes perdedores, y estar listos así de cara a la próxima convocatoria de las elecciones presidenciales. Tal y como apuntan desde CELAC, la estrategia del PSC a corto plazo sería presionar para que la Corte Constitucional desautorice a Lasso y regresar así al escenario del juicio político, que es el que les permite ganar tiempo. En medio de esta crisis política, Ecuador entra ahora en un ambiente de campaña electoral que se prevé para finales de agosto. Estaremos pendientes aquí, en Canal Red y en La Base. Gracias, Sara. A ti. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Tremendo. Manu Levín, dispara. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Tuit de Evo Morales, expresidente de Bolivia, sobre la decisión de Lasso en Ecuador. Para evitar un proceso por corrupción, Guillermo Lasso cierra el Congreso de Ecuador con la excusa de conmoción interna. Hace 5 meses acusó de golpista al hermano Pedro Castillo, que hizo lo mismo para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al imperio. Esto decía Evo Morales. Tuit del politólogo Elvin Calcaño, que citaba Pablo al principio. Lasso, derechista presidente de Ecuador, disolvió el Congreso mediante decreto. Lo mismo que hizo Castillo, pero esta vez no verás liberales hablando de golpe. De hecho, ya se sometió a un recurso de inconstitucionalidad. Imagino, Levín, que lo que quieres plantear leyendo estos tuits es que lo que ha hecho Lasso disolviendo el Parlamento en Ecuador, en el fondo, es lo mismo que hizo Pedro Castillo en Perú en pasado diciembre, pero que los mismos que acusaron a Castillo de dar un golpe de Estado por esa decisión, hoy no usan ese término para calificar la decisión de Lasso. ¿Acaso me equivoco? No te equivocas, no te equivocas. Los mismos medios de comunicación que hablaron inmediatamente de golpe, sin matices de ningún tipo, y dijeron que Castillo estaba loco en diciembre cuando tomó esa decisión, hoy, qué casualidad, usan un lenguaje completamente diferente para informar sobre lo que sucede en Ecuador y se plantean matices y detalles procedimentales sobre la constitucionalidad o no de la decisión de Lasso, los escenarios que se abren ahora, etcétera, etcétera. Es que, en honor a la verdad, hay que decir que hay una pequeña diferencia entre un caso y otro, pero ¿porque lo que ha hecho Lasso es muy diferente a lo que ha hecho Castillo? No, hombre, no, porque Castillo era un maestro rural y Lasso es un banquero, amigos. Esa es la diferencia, efectivamente. Fijaos, así habla hoy El País de la disolución del Parlamento ecuatoriano por parte de Guillermo Lasso. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve el Parlamento para evitar su posible destitución. El mandatario elude así el juicio político en su contra por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal. La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante 6 meses. Bueno, es verdad que se percibe en el texto del País una línea un poco crítica con Lasso, pero en ningún momento se habla de golpe ni nada que se le parezca, ¿no? El País simplemente dice que Lasso disuelve el Parlamento y gobernará por decreto. Ok, así hablaba este mismo diario El País de la decisión de Castillo. En el interior del golpe de Estado en Perú, presidente, ¿qué ha hecho? El principal asesor de Pedro Castillo, que pidió asilo en México, narra las 3 horas en las que el presidente trató de revertir el orden constitucional. Decisión de Lasso, el presidente disuelve el Parlamento. Decisión de Castillo, el presidente trató de revertir el orden constitucional, pero ¿qué ha hecho, presidente? En fin, y esta es la prensa progresista. Me da miedo que nos hables ahora de lo que dice la derecha mediática. Pues en la derecha mediática española hoy vemos algo no muy diferente a esto, porque la progresía tampoco le ha dejado mucho margen, ¿verdad?, para que haya más diferencia entre ambos enfoques que lo que acabamos de ver en El País, porque ¿qué hay más duro que el concepto golpe de Estado, ¿no? Fijaos, así informa hoy el ABC sobre la decisión de Lasso en Ecuador. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea de Ecuador para evitar su destitución.
El presidente Guillermo Lasso sorprendió a los ecuatorianos al anunciar a primera hora de ayer la aplicación de la muerte cruzada, figura constitucional que le faculta disolver la Asamblea Nacional. El pueblo tiene la palabra. Ok. Así informó ABC sobre la decisión muy similar de Pedro Castillo. Golpe de Estado del presidente de Perú, que disuelve el Congreso. Pedro Castillo se enfrentaba hoy a la votación de una tercera moción de censura por los casos de corrupción abiertos contra él. Y un ejemplo más que os pongo por si no ha quedado clara la diferencia. El Mundo sobre la decisión de Lasso. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, amenazado por la destitución, disuelve el Parlamento. Ah, pobre, es que estaba amenazado el presidente Lasso, pobre hombre. Estaba amenazado. Sigue El Mundo. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha decidido activar la herramienta constitucional conocida como muerte cruzada, por la que se disuelve el Parlamento solo horas después de que éste iniciara el juicio político para su destitución. Es una decisión democrática porque es constitucional y porque devuelve el poder al pueblo para decidir su futuro, aseguró el presidente a días de cumplir la mitad de su mandato. Lasso ha culpado al Parlamento de bloquear desde el primer día la acción de su gobierno, dice El Mundo. Y un par de titulares más de El Mundo sobre Lasso. El primero, Ecuador, incertidumbre y muerte cruzada tras meses de boicot del prófugo Correa. Lasso ejecuta la herramienta constitucional, disuelve la Asamblea y fuerza el adelanto electoral. Lasso justificó su iniciativa, respaldada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el bloqueo continuo del Parlamento desde el inicio de su gobierno hace 2 años. Es la mejor decisión posible ante la desestabilización generada por el poder legislativo, continuó Lasso. Y otro titular de El Mundo. Guillermo Lasso, el presidente incomprendido de Ecuador. El mandatario protagonizó un milagro político con su elección, pero 2 años después se ve obligado a convocar elecciones. Pobre presidente milagro incomprendido. Lasso que se ve obligado a convocar elecciones y nadie le comprende, no como el maldito rojo pueblerino y golpista de Pedro Castillo. En fin, el milagro incomprendido es que siga habiendo gente que se tome en serio lo que dicen webs como El Mundo. Mirad lo que dijo esta gente sobre Pedro Castillo. Detención de Castillo. El Estado de Derecho doblega en 2 horas el autogolpe en Perú. Otra, el golpe que fue suicidio. La cascada de casos de corrupción empujaron a Castillo a disolver el Parlamento sin apoyos. Otro del Mundo. Prisión preventiva hasta 2024 para el golpista Pedro Castillo. A Lasso le llaman presidente, a Castillo le llaman golpista. En fin, pues ya lo habéis visto. Lo de la prensa con Castillo y Lasso es un poco como el meme ese en el que un policía yankee le pone a Peter Griffin de Padre de Familia un medidor de blanquitud de la piel para ver si le deja pasar o le detiene o le dispara, ¿no? Pues esto es igual, pero con un medidor de ideología. Derecha, herramienta constitucional para disolver el Parlamento. Izquierda, golpe de Estado. Bueno, y por su parte la prensa ecuatoriana, ¿qué es lo que está diciendo? Levin, cuéntanos. Pues vamos con ello, intentando hilar aquí ya un poco más fino. Antes, os recuerdo otro de los tuits de Elvin Calcaño. Decía, el bloque de poder que sostenía Lasso se rompió y tendrá que buscar un candidato viable entre la derecha, cosa difícil, pero es un bloque histórico en sentido gramsciano. Articula poder mediático en la sociedad civil con actores estatales como jueces y militares. El bloque de poder que sostenía Lasso se rompió. Quédense con esto que dice Elvin Calcaño. Quedémonos con esto y vamos a verlo ahora en la prensa ecuatoriana. Vamos a echar un vistazo a lo que están diciendo 2 diarios principales de la prensa de ese país, El Expreso y El Comercio, ambos en manos de sectores de la derecha empresarial ecuatoriana. No hablan, ninguno de los dos, por supuesto, de golpe de Estado ni de nada que se le parezca, como sí hicieron en el caso de Castillo, pero ojo, porque tampoco parece que estén demasiado contentos con la decisión de Lasso. ¿Por qué? Os leo un tuit más, este del periodista Temoris Greco, a ver si nos ayuda a entenderlo. Decía Greco, en realidad la decisión de Lasso pone la decisión final sobre la crisis política en el pueblo de Ecuador, que la tomará con su voto. ¿Cuáles serán los otros escenarios? 1. Lasso gana el juicio político y gobierna 2 años más. O 2. Lasso pierde el juicio, es destituido y lo reemplaza su vicepresidente, el derechista Alfredo Borrero, quien gobierna 2 años y prepara la llegada de otro derechista. Los más descontentos, dice Greco, están en la derecha. Y esta que dice Temoris Greco parece ser una razón de peso para que hoy tanto en El Expreso como en El Comercio encontremos una línea, aunque matizada, crítica con la decisión de Lasso, ¿no? Así es, fijaos. Expreso, diario derechista de Guayaquil, uno de los centros de poder de la élite financiera ecuatoriana. Los argumentos de la muerte cruzada levantan observaciones.
Analistas y expertos jurídicos revisan el decreto presidencial. La Corte Constitucional debería pronunciarse antes del llamado a elecciones. Es decir, el Expreso informa sobre las dudas que existen sobre la constitucionalidad de la decisión de Lasso. Y otra más del Expreso que os traigo. El correísmo va con ventaja, pero su éxito no es pan comido. Es decir, la derecha mediática de Guayaquil no muestra demasiada euforia que digamos con la decisión de Lasso y expresa que los mejor posicionados políticamente para ganar la próxima elección son los correístas. Ya veis que sí. Y más explícitas todavía son las dudas sobre esta decisión en El Comercio, otro diario derechista, de Quito, el más grande de Quito. Elecciones anticipadas en Ecuador generan dudas en inversionistas. Los bonos de deuda de Ecuador cayeron este miércoles 17 de mayo de 2023 después de que el presidente Guillermo Lasso activara la muerte cruzada. Los bonos con vencimiento en 2030 descendieron hasta 5 centavos y llegaron a alrededor de 46 centavos por cada dólar. Este sería el nivel más bajo en más de un mes, según datos de Bloomberg. Y atención a esto que dice también El Comercio, porque ahí es donde está la clave que decía antes Temoris Greco en el tuit que os leí. Dice este diario, la reacción de los inversionistas está relacionada principalmente con las elecciones anticipadas que se avecinan, dijo Acosta. La incertidumbre es superior a la que se hubiese generado con una censura del presidente Guillermo Lasso en el juicio político, con la consecuente sucesión en el poder del vicepresidente Alfredo Borrero. Los dos tienen la misma línea ideológica y se garantizaba la continuidad en la política económica. La incertidumbre de los inversionistas está muy asociada a la interrogante de quién será el nuevo presidente y cómo será su política económica, agregó el experto. Si en las próximas elecciones gana algún candidato de una tendencia diferente a Lasso, puede cambiar la estrategia fiscal, acelerar el ritmo del gasto y hacer que el país llegue a un default cuando haya que pagar las primeras amortizaciones de deuda en 2026, señaló el experto. Pues parece que la derecha mediática ecuatoriana, aunque por supuesto no habla de golpe como hicieron con Castillo, no comparte del todo la estrategia de Lasso. El bloque de poder se rompió, como decía Elvin Calcaño. Gracias, Manu. Tengo el gusto de inaugurar el conjunto y simbólicamente entregarle la llave a Mónica. Cójala. Pero cójala, pues, Mónica. Ahí ya. La agarró. Madre del amor hermoso. O sea, este tipo es el presidente de Ecuador. En fin, buenas tardes, compañera. ¿Dispuesta a todo? Dispuesta a todo. Vamos hacia mi región. ¿Pa' qué me invitan? Menos de 2 años necesitó el pragmático, preparado, eficiente gestor y ex banquero Guillermo Lasso para autodestruirse. Una década de campaña proponiendo cambios y presentándose como alternativa, primero al correísmo y luego al morenismo, para en apenas 19 meses pasar a ser aún peor valorado entre los ecuatorianos que Lenín Moreno, que es ya mucho decir. Lenín Moreno, que ganó la presidencia en 2017 básicamente porque prometió continuar las políticas de su predecesor Rafael Correa y que rompió esa promesa, traicionó al correísmo, traicionó a sus votantes. Lenín Moreno, que endeudó al país con el FMI por muchísimos años, encadenó acusaciones de corrupción, recortó el sector público, hizo lawfare contra todo lo que oliera a Revolución Ciudadana. Bueno, pues ese Lenín Moreno resulta que no fue tan malo comparado con lo que llegaría después con Lasso, y eso sí que es mucho decir. Guillermo Lasso ejecuta esta muerte cruzada con casi un 90% de desaprobación. 9 de cada 10 ecuatorianos no le cree a su presidente, mientras él sostiene que todo el desastre de su gestión es resultado de que no le dejan gobernar. Recordemos que llegó al poder con la mayoría opositora en el legislativo. Cabe preguntarse si ha querido gobernar realmente en algún momento. El pasado octubre, CELAC llevó a cabo un macroanálisis de opinión en la provincia de Pichincha, la segunda más poblada del país, que concluyó que la aplastante mayoría de los ecuatorianos define a su presidente como ausente. Es decir, que consideran que no está cuando se le necesita, insensible ante el sufrimiento del pueblo, errático en la toma de decisiones e incapaz. Unas características que poco tienen que ver con el hecho de que se le deje o se le obstaculice gobernar. Que te defina la ciudadanía que te votó como un inepto, la verdad es que es para dimitir y no volver a presentarte nunca. Pero parece que veremos a un señor gobernando durante meses mediante decretos. Cuéntanos, compañera, ¿qué hubo que hacer o no hacer en menos de 2 años para marcarse semejante récord de rechazo popular? Ojo, teniendo la presidencia de la República.
Bueno, lo primero hubiera sido que los ciudadanos votaran bien, como diría Vargas Llosa. Luego, básicamente, agravar la crisis que había dejado otro gran gestor, Lenín Moreno, replicando el recetario neoliberal de los años 90. Tampoco te creas que intentó poner en práctica medidas innovadoras que no resultaron. Vamos con varios hitos. Primero, alguien que prometió mejorar la situación económica y reducir el desempleo en el país partió de un modelo de ultraderecha neoliberal en el que hay muy poco lugar para lo público y muchísimo espacio para la austeridad. Guillermo Lasso es la máxima expresión del capital financiero fuertemente ligado al ideario del Fondo Monetario. Este ideario trae de regalo todo lo que muchos países latinoamericanos ya disfrutaron en los años 90. Ajuste, privatizaciones de los sectores más rentables, flexibilización laboral, es decir, menos derechos y más informalidad, estímulos a la inversión, ampliación de las actividades extractivistas, un buen regalito. Y cargar sobre el más débil todo lo que le descargas al fuerte, un clásico de la política neoliberal. Pocas semanas después de que iniciara su gobierno, algunos sectores ya le mostraron su rechazo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, uno de los movimientos socialmente más activos del país, convocó las primeras protestas por el incremento del precio de los combustibles. Por su parte, los sectores agrícolas se movilizaron contra la subida del precio del arroz y el incumplimiento de las promesas al campo. Bueno, ¿y cómo respondió el presidente banquero? Con un proyecto de ley denominado Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Decía Millán Astray que cuando escuchaba la palabra cultura echaba mano a su pistola. A mí me da miedo la combinación de creación de oportunidades y sostenibilidad fiscal en una sola frase. Y con mucha razón. El proyecto, que tenía carácter urgente, contenía toda una serie de disposiciones para crear un régimen laboral alternativo al existente Código del Trabajo. Contemplaba introducir imposiciones tributarias temporales, principalmente sobre la clase media, y establecer un régimen impositivo único para activos en el exterior. Cuando la Asamblea Nacional se lo devolvió, amenazó con lo que terminó haciendo ayer, con disolverlos. Paralelamente, el país empezó a sumirse en una espiral de violencia inédita. En los últimos años, Ecuador se convirtió en un punto clave en la ruta del tráfico de drogas, por la que empezaron a transitar miles de jóvenes desempleados que no encontraron más oportunidades que la de meterse en organizaciones criminales. La austeridad, el deterioro sistemático del tejido social y la ausencia de esperanzas, pues termina llevando a esto. Si el Estado no llega a los barrios, ¿qué llega a los barrios? El narco, y de ahí vienen después las crisis de seguridad del neoliberalismo. Así es. En 2022, Ecuador se ubicó en el tercer lugar en el reporte mundial de drogas de la ONU. El hecho de convertirse en una autopista para el narcotráfico desencadenó un nivel de delincuencia al que ese país no estaba acostumbrado. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se duplicó desde 2016. Si sumamos a esto los frecuentes asesinatos dentro de las cárceles, que el Estado tampoco parece controlar, cabe preguntarse quién es ese 10% restante que todavía no desaprobaba la gestión de Lasso, ¿no? La respuesta de Lasso a todos estos desafíos en el tema de seguridad fue: 1. Responsabilizar a Rafael Correa. 2. Permitir la tenencia de armas y convocar a un referéndum que se presentó como solución a los problemas de seguridad ciudadana para el mismo día en que se celebraban las elecciones locales. De las 8 preguntas que planteó la consulta, solo una tenía que ver con la seguridad: la propuesta de extraditar a criminales para que los juzguen en otros países. Los demás planteamientos fueron un intento de medir el nivel del apoyo popular que tenía. Y este fue otro enorme hito dentro de esta historia de rechazo y desaprobación. No solo perdió estrepitosamente la consulta, sino que fue derrotado en las elecciones locales con Revolución Ciudadana, la fuerza de los correístas, como el gran triunfador. Bueno, y si las elecciones municipales y regionales, en las que los correístas tuvieron unos resultados históricos, son importantes, lo más llamativo sigue siendo la derrota en el plebiscito. Ojo, en el plebiscito votan todos. Votan los correístas y votan los no correístas. Y ellos te han dicho claramente que no a todas y cada una de tus iniciativas. Así que, amigo Lasso... Y esperen, que aún no les he hablado de las acusaciones de corrupción. El ex banquero convertido en presidente está vinculado con los Pandora Papers. Una investigación periodística reveló que Lasso tenía cuentas y compañías en paraísos fiscales que eliminó o movió antes de presentarse a la presidencia. Cuando la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre la investigación de ese entramado, el presidente denunció complot en su contra, urdido por la oposición. Y por Correa, por supuesto, como todos los complots.
esta vez también con la colaboración de George Soros. Y lo que no pudo hacer Soros, pudo hacerlo el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, cuyos supuestos vínculos con el narcotráfico y con una red de corrupción que se construyó sobre sobornos por contratos a empresas públicas desencadenaron finalmente el juicio político y nos llevaron a donde estamos hoy. Este breve repaso de menos de 2 años es suficiente prueba de que el juicio político y sobre todo el juicio popular, que se traduce en ese enorme rechazo que cosechó en tan poco tiempo, parecen bastante justificados. Seguir cargándose el sector público, el empleo, la sanidad, vender prebendas a ciertos asambleístas a cambio de votos, no cumplir con el programa, no hacer casi nada bien y culpar de todo a la pesada herencia, pues ¿qué puede salir mal? Veremos lo que pasa en Ecuador. Aquí, como digo, estaremos muy atentos. Muchas gracias, compañera. El momento en que el gobierno del socialismo del siglo XXI fija la tasa de interés, prohíbe el cobro de servicios bancarios y los que permite él lo fija, tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres. Perder dinero trabajando con los pobres. Bueno, hoy nos acompaña Alfredo Serrano, director de CELAC, presentador de La Pizarra. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por atendernos una vez más. Hola, Pablo, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? He hecho mucho de menos el cartel de Guayasamín. Yo creo que tienes que volverlo a poner. Hoy, de hecho, era ideal para hablar de Ecuador. Totalmente. Totalmente. A ver, quiero que nos expliques algo que por lo que tengo entendido, puede ser clave a nivel estratégico. En este programa y en La Pizarra hemos analizado muchas veces las movilizaciones indígenas que se produjeron en Ecuador, con un liderazgo emergente, el de Leónidas Siza, y al mismo tiempo el éxito del correísmo, el éxito electoral reciente, las elecciones, como llamamos acá en España, municipales y regionales, pero al mismo tiempo una conciencia generalizada en el Ecuador de que el periodo mejor a nivel económico en el país fue el periodo de Correa. Se habla de una posibilidad de alianza entre estos dos sectores como una manera de garantizar que habrá un gobierno progresista de izquierdas preocupado por las mayorías sociales en Ecuador. ¿Cómo ves esto? Que yo sé que tú tienes mucha información, Alfredo. Tiene que haber posibilidades porque los números casi fuerzan a que exista esta alianza. Recordemos que las presidenciales, Pablo, Andrés Arauz, el candidato correísta, sacó el 32, algo% de los votos válidos. Es decir, se quedó a 8 puntos de obtener ese 40% que exige la Constitución ecuatoriana, con una diferencia de 10 respecto al segundo, o ya obtener 50. Eso, en el escenario de las últimas elecciones, necesitaba 8 puntos más el correísmo para llegar a ganar en primera vuelta. Y digo ganar en primera vuelta porque también es cierto, o si bien es cierto que el correísmo sigue siendo la principal fuerza política electoral en el país, también es cierto que existe un anticorreísmo muy importante, que fue lo que le llevó a Lasso a ganar las elecciones. No porque Lasso tuviera fuerza propia, era la quinta fuerza en la asamblea. En primera vuelta sacó un pírrico 19% de voto válido, que si lo miramos en padrón electoral, 1 de cada 10 ecuatorianas le dio su apoyo. Así que esto obliga, con este escenario, a pesar de los buenos resultados en las seccionales, en las municipales, en prefecturas, obliga a juntarse ya sea para una hipotética segunda vuelta, y en eso yo creo que existen las primeras, no diría conversaciones, pero sí fórmulas de encontrar, sobre todo 5, 10, 4 grandes acuerdos programáticos, que yo creo que existe muchísimo más coincidencia entre los dos bloques, ahora que el sujeto indígena, muy heterogéneo, que no es nunca monolítico, pero está capitaneado por Leónidas Siza, que es un tipo de izquierdas, valiente, con muchas más afinidades ideológicas con el correísmo de lo que quizás Yacu Pérez, que fue el anterior candidato presidencial, e incluso otros, la historia reciente de Pachacuti, que han estado cooptados permanentemente por la derecha ecuatoriana. Yo creo que Leónidas Siza tienen puntos de encuentro más natural, más genuinos con el correísmo, y que están, yo diría que condenados, a lo mejor no para ir en primera vuelta conjuntamente, porque seguramente cada quien querrá tener su porcentaje de control en la asamblea, en el legislativo, pero probablemente si tienen un acuerdo programático
por ejemplo, en el tema de la constituyente, que es una cosa en la que coinciden hoy en día ambas fuerzas en la necesidad. ¿Por qué es importante una constituyente? Es porque hay que recordar que Lenín Moreno, cuando llegó, 2 años después, exigió una consulta con viento a favor, que también modificó algunos aspectos de la antigua constituyente en el 2007. Así que habría un punto de encuentro entre la constituyente, seguramente en el rol del Estado en materia de educación, de sanidad, en terminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que me parece que hace posible ese acuerdo que es, insisto, fundamental, porque además en este caso Leonidas Iza, hoy en día, junto a Rafael Correa, son los 2 líderes con una imagen positiva más estable en el tiempo y que son competitivos electoralmente. Y que si bien el correísmo es la primera fuerza, hay que recordar que Rafael está proscrito, o sea, no se puede presentar. Y el trasvase de voto nunca es 100%. Eso ya se notó en las elecciones del 21, así que me parece que es un escenario electoral que además está a la vuelta de la esquina, que las fechas que tenemos a día de hoy encima de la mesa es probablemente el 20 de agosto, Pablo. O sea, esto es ya el 20 de agosto primera vuelta y probablemente el 15 de noviembre segunda vuelta. Y también recordar que es una elección presidencial, o sea, quien gane las elecciones tendrá corto tiempo de gestión porque es hasta el 25. No son 4 años, sino otra vez en el 25 habría que convocar nuevamente elecciones presidenciales. Ojalá que se pongan de acuerdo. No sé de qué me suena a mí esto de juntos, pero no revueltos, como vía más eficaz de la izquierda para ir a las elecciones. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, Alfredo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo, Pablo. Bueno, y vamos a terminar con una canción mítica de Marco Antonio Solís, No hay nada más difícil que vivir sin ti, que seguramente le encantaría dedicar a Rafael Correa, tanto a Lenín Moreno como al banquero Lasso. Así que vamos a poner a Rafael Correa cantando No hay nada más difícil que vivir sin ti. Nosotros nos vamos a permitir desde aquí dedicársela a los 2, a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso. Hasta mañana.